Hola. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme a compartir este tiempo. Saludos a Esther, a Richard, a José Antonio y también echamos de menos a Juanfra. Bueno, esta mañana me gustaría compartir con vosotros una reflexión que yo tengo, que me hago, pero antes me gustaría compartir lo que la Iglesia Adventista cree para aquellos hermanos de otras confesiones que puedan estar entrando esta mañana aquí o en algún otro momento. Me gustaría decirles a otros hermanos de otras confesiones que la Iglesia Adventista tiene como único credo la Biblia, pero que tenemos una serie de creencias fundamentales que están basadas en las Escrituras, por ejemplo, el sábado, por ejemplo, la mayordomía, el santuario, el bautismo, etcétera. Y son estas creencias constituyen la forma que la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de las Escrituras. Estas creencias fundamentales son revisables en un congreso de la Asociación General si el Espíritu Santo da más luz respecto a la enseñanza bíblica o se tiene una mejor forma de expresar las enseñanzas de la Biblia. La última vez que ocurrió esto en nuestra iglesia fue en el verano de 2005, en Estados Unidos, en un congreso que se celebró en San Luis, Missouri. Allí se aprobó la que era la 28ª creencia adventista, que se llama crecer en Cristo o crecimiento en Cristo, pero no para dar algo nuevo o desconocido a la Iglesia. No era un material desconocido para nosotros, sino para ahondar y dar un mejor entendimiento de lo que significa crecer y estar en unión con Cristo. El crecimiento en Cristo significa una transformación progresiva de nuestro carácter a semejanza de Cristo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que la verdad es comunicada por Dios a su pueblo de forma progresiva. Los que conozcáis un poco la Escritura y los que no, incluso os sonará que en Proverbios hay un texto que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Históricamente, los adventistas hemos considerado la necesidad de buscar constantemente la verdad presente, en el entendimiento de que la verdad es progresiva y dinámica. Veréis, en el Congreso de 2005 del que os he hablado, en donde se aprobó esta nueva creencia adventista, el que fuera vicepresidente, uno de los vicepresidentes de la Asociación General en esa época, Michael Ryan, él afirmaba lo siguiente. Decía que, primero, que era procedente dar esta nueva enseñanza, porque quizá la Iglesia estaba dedicando demasiado tiempo a cuestiones teológicas y a discusiones teológicas estériles, en definitiva, y muy poco a aplicar en la propia vida y en la propia conducta aquellas creencias en las que supuestamente creemos, ¿verdad? Llevarlas a nuestro nivel cotidiano. Él decía que, a ver, nosotros hemos creído en Cristo. Cristo nos ha liberado con su sacrificio de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado. Pero a partir de ahí, ¿qué? Después de la fe, ¿qué? Como no nos muramos inmediatamente, algo tiene que ocurrir en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, él decía, estamos llamados a crecer en Cristo. Y la forma, las pautas que él daba, decía, tenemos que cultivar la relación con Jesús hablando diariamente con Él, porque Jesús para nosotros es un ser real. Por lo tanto, tengo que comunicarme como me comunico con mi esposo, mi esposa, mi hijo, continuamente. Por supuesto, la lectura y la meditación en su palabra y también en la providencia, porque en mi experiencia yo he visto qué vínculo, cómo se fortalece el vínculo que yo tengo con Dios, con Jesús, cuando una inquietud que yo tenía, una oración, una preocupación que yo he descargado en el Señor, cómo el Señor me ha respondido de una forma absolutamente diáfana y solamente Él y yo
vemos que eso ha sido así, porque solamente Él sabía lo que a mí me ocurría, ¿verdad? Meditar en cómo la providencia nos va dirigiendo es una forma extraordinaria de crecer en Cristo porque fortalece ese vínculo. También el canto, la alabanza, por supuesto congregándonos para adorar como hacemos cada sábado en esta iglesia. Os invito a que vengáis cada sábado si no conocéis nuestra iglesia. Nosotros estamos aquí desde las 10 hasta las 12:30 y no os preocupéis si tenéis niños. Hay programas para niños, para jóvenes, en fin, estáis cordialmente invitados. El desarrollo de la conducta cristiana, como decía, es progresivo, ¿verdad? Implica una unión con Cristo que va a durar toda nuestra vida. Pero hay una cosa que no deberíamos de olvidar nunca y es que todos crecemos a ritmos diferentes. Por lo tanto, no somos quienes para juzgar a los demás que crecen a un ritmo distinto del nuestro, a los que consideramos nuestros hermanos más débiles en la fe, quizá a veces con un poco de soberbia espiritual, porque también la podemos tener. Decía Elena White que la religión personal se revela por la conducta, las palabras y las acciones. En nuestra conducta es donde se manifiesta aquello que hemos creído. La Biblia eleva el estándar de la conducta humana a un nivel superior. No nos podemos conformar, ¿verdad? Pero también es verdad que deberíamos ser reflexivos como cristianos y decir y pensar que crecer espiritualmente significa también crecer y ser transformados en lo natural. Es decir, yo no puedo decir que estoy creciendo como cristiana si luego llego a mi casa y maltrato a mis hijos, tengo mi casa hecha un desastre, no me organizo de ninguna manera, en mi centro de trabajo soy descuidada en lo que hago, negligente, mentirosa. No puede ser. Tiene que haber una sincronía entre lo que creo y lo que hago. Esa es la manifestación de que estamos creciendo. Pero como decíamos, después de la fe, ¿qué pasa? Yo acabo de creer y aceptar a Cristo en mi vida. Podemos decirnos, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Bueno, pues fijaros, Pedro, bueno, el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo están muy, llenas de muchísimos consejos y rutas, ¿verdad?, para nuestro crecimiento. Pedro, en primera de Pedro 5:8 dice: vale, tenéis fe, pero añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y dice, porque si hacéis eso no vais a estar ociosos, es que tenéis que estar ocupados en vuestro crecimiento, ¿de acuerdo? En Efesios, Pablo nos dice cómo va a ser la nueva vida en Cristo. Nos dice, ya no estéis en la vanidad de vuestra mente que antes teníais, porque ahora ya no tenéis el cerebro, la mente. Gracias, Esther, por tu aportación, que me ha encantado. Vuestra mente ya no está entenebrecida. Ahora estáis liberados de esa telaraña que teníais, ¿verdad? Ahora tenéis que ser transformados en el espíritu de vuestra mente. Y como he dicho, tiene que haber una sincronía entre lo que creo y lo que hago. Entonces, en esta epístola y en estos versículos nos dice a continuación pues que no mintamos, que no robemos, cosas que ya sabemos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y que supuestamente practicamos desde el principio. Pero me gusta mucho que Pablo desciende a un nivel mucho más cotidiano y me dice, no seas una amargada, no seas una quejica, no seas chillona, ¿de acuerdo? No seas irritable, no seas desagradecida, ¿de acuerdo? Baja a un nivel de nuestra cotidianidad para que entendamos que todas esas cosas deben ser transformadas en nosotros, que tenemos que ser imitadores de Cristo, imitadores de Dios. Veréis, yo he encontrado en mi experiencia personal que todo lo que Michael Ryan decía para nuestro crecimiento, por supuesto que lo aplico, intento aplicarlo en mi vida diariamente, pero hay una cosa que para mí es muy valiosa y es la lectura, y creo que está muy descuidada entre nosotros. Pienso que la lectura debería ser algo más
¿cómo decirlo?, más continuo en nuestra vida, ¿verdad? No ocasional. La Iglesia Adventista tiene un programa maravilloso en el que semanalmente estudiamos porciones de la Biblia que nos ayudan a darnos cuenta y a crecer. ¿Sabéis? Yo cuando conocí la Iglesia Adventista, hace bastantes años ya, en el año 87, resulta que, bueno, unos años después, yo empecé a leer y una de las cosas que más me impresionó fue leer un libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad. La Iglesia Adventista cree que Elena White, que fue una mujer inspirada por el Espíritu Santo y que es muy importante en nuestra Iglesia y que tiene una creación literaria que nos puede ayudar muchísimo, muchísimo. Cuando yo leí, por mi formación académica, en ese momento yo había estudiado psicología, y cuando empecé a leer textos de Elena White, escritos en 1880 y tantos, que a mí me dejaban a cuadros, una mujer que no tenía ninguna formación académica, mucho menos en psicología, que también estaba en ese momento en mantillas. Os digo que a partir de 1885 u 89, no recuerdo bien, fue cuando Sigmund Freud empezó con su psicoanálisis, empezó a desarrollar la teoría del psicoanálisis. A mí leer escritos de Elena White me fascinó y me pareció extraordinario. Y yo recomiendo, ¿no? Os recomiendo lectura de algunos de sus libros. Veréis, ella escribió mucho acerca de diferentes temas, inspirada, creemos, por el Espíritu Santo. Y resulta que en los años 70 aproximadamente del siglo pasado, los fideicomisarios del patrimonio White, que son las personas que se ocupan de mantener los libros y el legado de esta mujer, decidió hacer algo, dada la importancia que tiene la psicología y va adquiriendo en nuestro mundo y en nuestra vida, y la importancia que tiene en nuestro crecimiento personal. Lo que hicieron fue lo siguiente: encargaron a un grupo de profesores, de psicólogos y de psiquiatras, le facilitaron un montón de textos que habían recopilado de diferentes libros y diferentes escritos, cartas, etcétera, en el que se hablaba de temas relacionados con el crecimiento y con la mejora personal. Se lo facilitaron a estos profesionales con el propósito de que ellos hicieran sus aportaciones y luego se recopilaran en un libro, que realmente luego fueron dos pequeños manuales. Lo que se les dio a estos profesionales se llamaba Pautas para la Salud Mental. Finalmente ellos hicieron sus aportaciones, eliminaron cosas que no eran procedentes para el propósito que se tenía y las organizaron, y salieron estos dos pequeños libros, Mente, Carácter y Personalidad, en donde habla veréis, de cosas tan interesantes, y os estoy hablando de cosas que se escribieron en 1800 y pico. Ella ya hablaba acerca de la depresión, hablaba del exceso de estudio, del odio, de la ira, de la imaginación, de los hábitos y la influencia en nuestra conducta, de nuestras necesidades emocionales, de la imaginación y la enfermedad. Realmente, cuando uno lee estas cosas, se da cuenta de que esta mujer verdaderamente estaba inspirada por Dios. Mira, una de las cosas que a mí me impactó en ese momento es que, a diferencia de la psicología de ese momento, y hasta hace relativamente pocos años, la psicología se había convertido en realidad en psicoterapia o psicopatología, porque se centraba en la parte negativa del ser humano, en lo malo, ¿verdad? En la enfermedad, en el trauma. Elena White decía: no, señores, vale, hay que tener en cuenta que a una persona le ha pasado algo malo, todos hemos sufrido de alguna manera, pero hay que mirar adelante, hay que fijarse en lo positivo, solamente así podremos crecer. No significa ignorar las cosas malas, no estoy diciendo eso. Pues fijaros que el término, eso es psicología positiva, sin embargo, ese término solamente se acuñó en 1998, cuando Martin Seligman tomó posesión del cargo de presidente de la Asociación Americana de Psicología. Y él se planteó que la psicología tenía que cambiar su enfoque. Él
dijo, es que tenemos que hacer que la gente sea feliz, que la gente mejore. Y entonces acuñó ese término. Pues ese término, aunque no con esas palabras, yo ya lo encontré en Mente, Carácter y Personalidad. Pero es que 2000 años antes ya estaba en los escritos de Pablo. Mirad, me vais a permitir que yo parafrasee Filipenses 4 del 6 al 8. A ver, después os leeré el texto, pero viene a decir lo siguiente. ¿Qué tienes? ¿Preocupaciones? ¿Ansiedad? Mira, ponla en manos de Dios y a partir de ahora ve para adelante pensando en las cosas positivas. ¿Entiendes? Se ha sabido que precisamente la actitud positiva aumenta nuestra creatividad porque libera nuestra mente. Pues ahora os voy a leer lo que dice el texto. Dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego, acción de gracias. Y luego dice, y todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si hacéis esto tendréis paz. A mí me maravilla. Bueno, yo he querido tratar este tema porque creo que Jesús en la última comisión nos dijo que fuéramos y que predicáramos el Evangelio. Esa es la comisión que tiene el creyente, el cristiano. Pero si el Evangelio no ha entrado en mí, ¿cómo voy yo qué clase de Evangelio voy yo a predicar? Es importante que nos ocupemos en nuestro crecimiento personal. Es verdad que es el Espíritu Santo el que transforma los corazones. No somos tú ni yo, que estamos solamente comprometidos con llevar, ¿verdad? Pero es verdad que nosotros somos el instrumento, pero si el instrumento está afinado, dará su mejor nota. Y esa es nuestra labor. A los que estáis luchando e intentando mejorar y crecer en vuestra vida cristiana y personal, ánimo. Seguro que el Señor va a estar con vosotros y la obra que ha empezado la finalizará. Y si no os habéis planteado estas cosas, ojalá que hoy sea un punto de inflexión en vuestra vida y tomemos conciencia de que si bien la salvación es por la fe, sin obras está muerta. Gracias. Pues fíjate, María Dolores, que providencialmente tú habías preparado algo basado en mente, carácter y personalidad y resulta que estamos, a punto de iniciar la semana del cerebro, ¿no? Y está todo interconectado, está todo interrelacionado. Me encantan los dos libros, cualquiera de los dos, mente, sí, carácter y personalidad. Qué bonito. Sí. Qué riqueza además tenemos a nuestro alcance en ese sentido, al hilo de lo que tú comentabas. Y cuántas lecciones absolutamente actuales nos daba ya, ¿verdad?, Elena White, hablando del cerebro, hablando de la mente. Antes de que entren mis compañeros a comentarlo, no puedo estar más de acuerdo contigo en que la cuestión de la verdad como algo progresivo y dinámico tiene que ver con algo que muchas personas olvidan. Me recordabas algo que muchas veces me ocurre en la radio, haciendo programas y hablando de determinados temas, ¿no? Se lo he dicho a más de una persona mayor, gente que nos llama a veces a los programas de radio para hablar de los diferentes temas de actualidad y nos dice, creo que no estoy preparado para opinar sobre, creo que este tema está fuera de mi alcance, creo que yo a mi edad ya no puedo, y ponle todos los puntos suspensivos que quieras. Hay muchísima gente que cree que ya ha caducado, y yo se lo digo muchas veces, oye, ¿a partir de qué edad? Por aquello de irme preparando yo mentalmente, caduca. ¿No? Pues claro, si ya estoy caducada, pues evidentemente ya me dejo ir y ya no aprendo nada, ¿no? Y a veces resulta descorazonador que haya personas mayores que creen que ya no pueden aprender nada, sí, ¿verdad? Que ya sí, se han quedado, no sé a partir de qué edad se han quedado, pero hay gente que cree que ya no puede aprender nada. Y la verdad es que es trágico. Creo que, y enhorabuena por ello, es más que necesario volver a hablar del tema de crecer. Y de que estamos en disposición todas y todos de crecer. Porque es posible que haya mucha gente que cree que no, que ella es suficientemente mayor como para no crecer. Cierto, cierto.
Es verdad, Ujú. es verdad. Por eso yo quería también romper una lanza en favor de la lectura, porque la lectura nos ayuda mucho, especialmente este tipo de literatura, porque a veces porque baja a un nivel que a veces no encontramos sino en las epístolas, ¿no? Que la gente no encuentra en algunas partes de la Biblia, no encuentra un mensaje para su propio crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces yo quería romper una lanza en favor de la lectura de libros inspirados, además de la Biblia o del Nuevo Testamento, que eso nos puede ayudar y deberíamos, que tenemos a nuestro alcance una literatura maravillosa, maravillosa. Palabras de vida del Gran Maestro tiene los últimos capítulos sobre el crecimiento de la personalidad o el desarrollo de la personalidad. Son fantásticos, fantásticos. Y no estamos aprovechando, ¿no?, los recursos que tenemos a nuestro alcance, me parece. Ujú. Un llamamiento a esto, a leer más y a leer efectivamente literatura de calidad, literatura inspirada. Richard, ¿cuál sería tu reflexión sobre lo que nos ha contado María Dolores? Bueno, pues yo quiero darte las gracias porque me ha gustado mucho el tema. Gracias. Hablabas de cristianismo práctico y me ha gustado cómo has empezado, porque has dicho nuestros hermanos de otras confesiones, me ha encantado, porque a veces pensamos que hermanos somos los que estamos aquí, ¿verdad? Y los de fuera son, bueno, pues son nuestros hermanos. Tenemos un padre, son los hermanos de otras confesiones. Me ha gustado ese inicio y del planteamiento de ese crecer en Cristo, como algo práctico frente a ese evangelio teórico que a veces somos especialistas en la teoría, en el discurso teórico, pero nos pasa un poco como a los escribas y fariseos de la época de Jesús, ¿verdad? Que se nos ha olvidado la parte práctica. Y ahí es donde tú nos has querido señalar, iba a decir golpear, pero no nos has golpeado porque ha sido todo muy dulce, así que donde nos has querido señalar, marcando que tenemos que crecer, que esto es un crecimiento constante en Jesús, y agradecerte que digas que crecemos a ritmos diferentes, ¿verdad? Porque al igual que en la vida natural, cuando vemos crecer un niño, a veces nosotros pensamos, bueno, no saben lo que sé yo ya soy adulto, ya he crecido, pero cada uno tiene su ritmo y en la vida espiritual pasa igual. Y a veces tratamos a los niños espirituales, lo de niños entre comillas, porque, como decía Esther, yo creo que dejamos de crecer. Yo tengo una fecha, 135 años. ¿Vale? Empezamos por ahí. A partir de ella uno puede decir, ya no voy a aprender más. A veces les tratamos queriendo imponerles lo que yo ya sé, llevando en la iglesia y llevando de caminar con Jesús 30 años, 40 años, y se lo queremos pedir al momento. Y me ha gustado mucho esa sensibilidad que Jesús también la tenía. Cada uno crece a un ritmo distinto y lo importante es crecer. Claro. No marcar, tienes que ser como yo, porque cuando hacemos eso es puro egoísmo soberbia y soberbia, sí, porque he marcado que el objetivo, el ideal, soy yo. Sí. Yo soy ya el perfecto a mis ojos, tú no has llegado a mi ideal. Y claro, si yo me mirara al espejo de Jesús, vería cuán ínfimo soy. Claro. Y estoy en crecimiento. Claro. Yo creo que hay una cosa también que me gustaría haber tratado, y es el hecho de que a veces en nuestro crecimiento damos 2 pasos adelante y 1 hacia atrás, ¿no? Y a veces nos descorazonamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos solucionar eso y no tirar todo por la borda? Porque a veces también uno se siente tan fracasado cuando repite una y otra vez conductas que no quería o pautas de comportamiento que creía ya erradicadas de su vida y vuelve a caer. Veréis, yo lo soluciono o lo intento solucionar volviéndome al Señor, volviéndome a Jesús, a mi hermano mayor, y me doy cuenta de que yo no tengo que cambiar para que Dios me ame. Dios me ama así de imperfecta, así de mala, de equivocada tantas veces, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta de ese amor tan enorme que me tiene, pues me animo y digo, pues adelante. Si Él me ama a pesar de cómo soy, pues yo voy a seguir adelante, ¿sabes? Eso me estimula mucho, mis errores me hacen ahondar en el amor de Dios hacia nosotros, que no necesita nuestro cambio, que somos nosotros los que necesitamos cambiar por nuestra propia felicidad y bienestar.
Qué bueno que digas esto y ya me callo. Porque justo esta semana hablaba con alguien que es verdad, en la vida no todo es agradable. A veces nos ocurren cosas maravillosas y a veces nos ocurren cosas que son muy tristes. Sí. Pero todo nos tiene que ayudar a crecer. Incluso las experiencias malas. En nuestra vida cristiana damos 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Incluso el paso que damos para atrás tiene que ayudarnos a crecer. Claro que sí. A no cometer los mismos errores, a afianzarnos más a Jesús, porque nuestra vida no estamos siempre en la hierba, en los pastos verdes, ¿verdad? También hay valle de muerte, a veces subimos a las cimas. Lo importante en todo momento es que encontremos que caminamos junto a Jesús y que incluso las experiencias malas nos ayudan a crecer, a aferrarnos más a aquel, como decías, aquel que nos ama tanto que en ningún momento nos deja, que camina con nosotros en el valle, en el pasto y en las cimas. Entonces, eso es muy importante en nuestra vida cristiana. No pasa nada porque demos un paso para atrás. Sí. Incluso si damos 7 para atrás, no pasa nada. A Jesús no le importa porque va a dar los 7 pasos con nosotros. Lo importante es no sentarnos, rendirnos y decir no continuamos esta carrera. Exactamente. Hay que ver siempre lo positivo, aprender de nuestras experiencias, de nuestros errores, porque como decías, Dios nos va a amar en todo momento. Soy yo el que voy a ser más feliz o menos feliz. Si he aprendido que hay un camino que no me hace feliz, que me crea dolor, ya he aprendido la lección. Continúa con Jesús andando, que a Jesús no le importa que des 7 pasos para atrás. Lo que le importa es que camines con Él continuamente. Completamente de acuerdo. Gracias por el pensamiento. Gracias a Dios. José, todo tuyo. Creéis que ibas a decir, bueno, y pasamos a la siguiente sección. No. Todavía. No. Adelante. Bueno, pues yo no voy a discrepar de ninguno de vosotros, porque primero considero que lo que María Dolores ha venido a contarnos hoy es totalmente pertinente, totalmente actual y muy necesario para nuestra vida. Pero sí que me gustaría comentar que muchas veces cuando hablamos del crecimiento, erramos al ponernos unas metas muchas veces irreales, muchas veces casi inalcanzables y a veces la calidad de la vida cristiana está en los pequeños detalles. Y me vais a permitir que cuente una anécdota que yo tengo con María Dolores y que ella no sabe. Y cómo ha impactado María Dolores en la vida de mis 2 hijas pequeñas. Mis 2 hijas pequeñas, no, mis 2 hijas. Eso he estado pensando, son las 2 pequeñas y las 2 mayores. No hay más, exactamente. Pues yo quiero que sepáis que mis hijas, cuando preparan un programa para la iglesia, lo primero que me dicen cuando lo están preparando es: ay, mañana seguramente María Dolores me va a decir algo. Y me va a decir algo positivo. Porque cuando se bajan del estrado, las coge con unas ganas, les felicita de una manera que se sienten bien, sienten que el trabajo que han hecho, pues a alguien mimadas le ha gustado. Y muchas veces nuestras iglesias son frías. Y muchas veces en nuestras iglesias se da por descontado que lo has hecho, es tu deber y ya está. Y es verdad, muchas veces es nuestro deber. Nosotros en el trabajo es nuestro deber trabajar y nuestro jefe nos paga a final de mes, pero siempre nos gusta que si el trabajo está bien hecho, oye, pues qué bien, cómo funciona la cosa, cómo va, enhorabuena, me gusta esto, me gusta lo otro. Es decir, no solamente el refuerzo del dinero, sino ese refuerzo anímico, ese reconocimiento que María Dolores brinda a mis 2 hijas y supongo que por extensión a mucha otra gente que se sube. Es decir, ese pequeño detalle, ese pequeño refuerzo, ese pequeño decir: estoy contigo, he prestado atención a lo que has hecho y me ha gustado. ¿Y sabéis el mensaje que va implícito ahí? Ánimo, me gustará verte otra vez haciendo esto. ¿Verdad? ¿Cuántas veces en estos crecimientos, cuántas veces en esto de buscar la cercanía con Jesús, vuelvo a retomar lo que decía Richard también y lo que comentaba María Dolores, empezamos con las comparaciones y los juicios? Empezamos a medirnos y empezamos a ponernos a nosotros mismos como digamos, de todas las cosas. El fiel de la balanza. Es decir, si se va para un lado o para otro, estás equivocándote porque el fiel de la balanza soy yo. Cuando el fiel de la balanza
es Cristo. Es Él. Y si lo viésemos así, seríamos, entiendo yo, más humildes, más agradecidos y más acompañantes con los demás en este caminar. Y es algo que me gustaría recalcar. Estamos en un camino. Es un camino que no siempre es llano. Tú antes hacías alusión al Salmo 23 de aquella forma, ¿verdad? No siempre es llano, no siempre, ni siquiera es continuo en la misma dirección. ¿Cuántas veces nos caemos? ¿Cuántas veces desandamos? ¿Cuántas veces cosas en las que no ni sospechábamos que íbamos a caer, caemos después de tiempo? Y el Señor está esperándonos, el Señor está proactivamente buscándonos, el Señor lo que quiere es restaurarnos y hacer de nosotros esas personas que nos decía María Dolores, esas personas llenas de paz, llenas de confianza, con buenos sentimientos, que en primer lugar nos hacen bien a nosotros mismos, claro, porque muchas veces nosotros somos nuestros peores jueces. Y luego, por extensión, hacia los demás que nos rodean, porque no vamos a llegar al cielo solos. Es verdad que la salvación es individual, pero también es un acto colectivo. Por eso María Dolores también nos decía la gran comisión. No es decir, yo he creído, ahora me encapsulo, me quedo aquí escondidito y guardadito y los demás que se apañen, ¿verdad? Es una decisión individual de caminar en colectivo. Correcto, exactamente. Y hay otra cosa que a mí me gustaría señalar muy rápidamente, que también ha dicho María Dolores y que creo muy importante. Me vais a permitir que incluso fundamental. ¿Qué voy a predicar yo si estoy vacío? Y recuerdo cuando contaba esto, me venía a la mente el encuentro de Jesús con la samaritana. Si tú no bebes del agua de vida, no puede fluir dentro de ti agua para dar a los demás. Estamos bebiendo de ese agua, estamos nutriéndonos, estamos leyendo, estamos orando, estamos meditando, estamos practicando en nuestra vida todas estas cosas que sabemos y que creemos, o simplemente tenemos una formación intelectual y ya. Podríamos estar mucho más tiempo hablando de todo esto y requeriríamos 2-3 reuniones más, María Dolores, para seguir ahondando en esto. Gracias por traernos esta reflexión. Gracias a Dios. Y con tu permiso, voy a concluir parafraseando a Elena White en Mente, Carácter y Personalidad. Y es verdad, gracias por recordar que lo de la psicología positiva ya lo inventó la Biblia. Y ella, en 1915, escribió algo tan bonito como esto. Lo parafraseo porque lo voy a hacer de tú. De acuerdo, yo lo dice en colectivo, pero voy a decirlo de tú. Fijaos lo que dijo Elena White en Mente, Carácter y Personalidad. No importa quién seas, el Señor te ha bendecido con facultades intelectuales capaces de ser desarrolladas. Cultiva tus talentos con fervor perseverante. Educa y disciplina tu mente por el estudio, la observación y la meditación. No podrás entrar en contacto con la mente de Dios a menos que uses todas tus facultades. Las capacidades mentales, las tuyas, se fortalecerán y desarrollarán si sales a trabajar con el temor de Dios, con humildad y con una ferviente oración. Y termina diciendo, un propósito definido obrará milagros. Creo sinceramente que esto esté funcionando hasta ahora es un auténtico milagro. Con esto es un milagro. De manera que con el Espíritu de Dios obrará milagros y esta mente maravillosa con la que nos ha dotado, sin duda puesta a su servicio y en conexión con Él, va a hacer ese milagro. El del crecimiento personal y por lo tanto el crecimiento también colectivo. Ojalá podamos caminar juntos. Me gusta mucho esa idea, compañeros. Caminar juntos mientras crecemos, mientras vamos desarrollando también todas esas facultades. Gracias, María Dolores. Gracias también por esa reflexión. Gracias a vosotros también. Y por la invitación. Sigamos creciendo, sigamos desarrollándonos, claro, sigamos adelante. Claro que sí. Y para ello, qué mejor que seguir estudiando. Enseguida llegará una nueva edición de nuestra Escuela de Biblia.